noches, bienvenidos una vez más a un programa más de Palabras Cruzadas. En este caso, el segundo programa de este nuevo ciclo por la pantalla de Canal 4 de Cablevisión Uruguay. Primero que nada y ante todo, agradecer los múltiples saludos, todos los comentarios que hemos recibido. Estoy realmente sorprendido porque en 20 años de periodismo nunca hemos tenido la repercusión que tuvo el primer programa, en este caso de Palabras Cruzadas. Un primer programa de los que hemos participado. Y la verdad que hemos quedado gratamente sorprendidos y fundamentalmente agradecidos por el cariño con el que la gente nos ha parado en la calle para saludarnos, para felicitarnos por esta nueva propuesta. Así que primero que nada agradecer porque es lo que corresponde. En segunda instancia, y ya entrando directamente al tema de lo que tratamos aquí, por lo general en Palabras Cruzadas, que tiene que ver con, en este tema que ya comenzamos a plantearlo la semana pasada, que tiene que ver con la preocupación que estamos visualizando en distintos actores de la sociedad salteña respecto al tema del desempleo y al tema del empleo, que de repente está también dirigido e involucrado con el tema de las inversiones. Habíamos invitado en más de una oportunidad para que nos pudiera acompañar en alguno de los programas que estábamos trabajando el tema del empleo y del desempleo a la contadora Angelina Bassano, representante de la Intendencia de Salto, en el área justamente de desarrollo, estrategia, inversión, etcétera. Un hombre largo, extraño, que no me lo he aprendido ni lo pienso aprender en todos estos años. Pero nos mandó una carta a última hora para decirnos que problemas de agenda le impiden una vez más poder estar presente en un programa como este. Le digo a la contadora Bassano que el problema no es que me conteste a mí las preguntas que tengo para hacerle sobre cuál es su impresión sobre el tema del empleo o el desempleo y qué es lo que está haciendo para que lleguen inversiones legítimas y genuinas al departamento de Salto. No me tiene que contestar a mí, le tiene que contestar a la gente, al pueblo de Salto, no a mí. Así que cuando ella disponga, este programa está a su disposición, porque lo que importa es que la gente sepa qué es lo que se está haciendo en la Intendencia para tratar de solucionar el tema del empleo. Y como dijimos la semana pasada, tuvimos la pata fundamental que tiene que ver con los trabajadores y con la parte empresarial. Así que por primera vez en una canal de televisión estuvieron sentados el presidente del PIT-CNT, Carlos Catani, y el presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay, Miguel Feris, donde se pusieron de acuerdo que lo que hay que hacer es dialogar y trabajar sobre el tema. Como dijimos en su momento, más allá del tema de los porcentajes del desempleo, si son altos, si son bajos, hay una sensación de que hay algún problema en el departamento. Estuvimos viendo alguna publicación en la semana de la diputada Catalina Correa en el diario El Pueblo, donde también deja traslucir esa sensación. La semana pasada estuvimos con el licenciado Eric Bremerman, quien daba su punto de vista técnico sobre la materia. Pero quien tenía que estar desde el primer programa y por razones de agenda no pudo estar acompañándonos, pero hoy sí, es el doctor Juan Romero, que nos va a estar orientando un poco en el tema de empleo y desempleo en el departamento de Salto, en una investigación que está llevando adelante a nivel académico. Vamos a invitar a pasar entonces al doctor Juan Romero, a quien agradecemos. Gracias, doctor, por estar. Gracias a ti por la invitación. Bien, tratemos de encajar en el tema porque después vamos a tener a intercambiar ideas entre las diputadas Catalina Correa, que llegó, y está también la diputada Cecilia Aguiluz, que ya va a ingresar en la mesa. ¿Cómo se mide o cómo se ha estado trabajando la medición o el seguimiento del tema del empleo y del desempleo en Salto, Juan? Bueno, la responsabilidad mayor de la medición la tiene el Instituto Nacional de Estadística a través de la encuesta continua de hogares. Para tener una idea, se hacen aproximadamente unas 2 encuestas por día y por lo tanto cuando uno quiere tener un dato sobre el tema empleo, desempleo, subempleo, que son las 3 categorías fundamentales, hay que esperar a fin de año. Los datos del 2017 van a estar probablemente en el mes de abril, como viene pasando, viene ocurriendo frecuentemente en los últimos años por parte del INE. Y son los datos con los cuales la mayoría de los que están en la temática, sea en lo público o en lo no público, manejan y trabajan. Perdón, te iba a preguntar eso porque intenté buscar en la página oficial del INE información sobre el departamento de Salto y no logré encontrar. No, es que el INE no desagrega esa información. Lo que hace el INE es disponer las bases de datos en SPSS, en DBF o en Excel, y después los que trabajan en estas cuestiones, bueno, manejarán con sus programas, con sus paquetes estadísticos y analizarán la información. Pero dispone la base de datos, la deja colgada de forma de acceso público
y después... ¿Departamento por departamento? No, lo que deja es la base entera de los más de 100.000 uruguayos que encuesta durante el año, y después los técnicos lo que hacemos es trabajar con las herramientas que tenemos. Entonces ahí ya es otro... ¿Pero ahí se discrimina departamento por sí, departamento? Sí. Están los 19 departamentos, Salto es el número 15, y porque ya me lo sé de memoria, y después siguen todo el resto de los departamentos del litoral. Porque recordemos de que en el año 2010, en la campaña electoral, la Cámara Empresarial recibió un informe de la OPP hecha en el 2009 sobre la proyección de la economía del país para el 2030 y donde marcaba que la zona litoral iba a ser la que menos creciera. Eso disparó la preocupación de los empresarios y hablaron contigo para tratar de armar una especie de preguntas a los candidatos a intendentes que se presentaban en ese entonces, que les contestaron creo que 14 preguntas y tú luego hiciste una síntesis de eso. Y me sorprendió la respuesta. De las 14, entre 7 y 8 preguntas coincidían todos los candidatos. Cosa que luego uno ve lo que es la contienda electoral y no se ponen de acuerdo en nada. Una cosa rara. Pero ahí ya estaba la preocupación del tema del empleo. Y uno quedaba con que en el 2030 le íbamos a ver mal la situación. ¿Cómo está la situación hoy a 12 años del cumplimiento de ese pronóstico de la OPP? Es que no vamos a estar mal, ya estamos mal. Y voy a opinar como técnico y como académico de la UDELAR. Esto no tiene... no se asocia con el partido político que está administrando los fondos públicos en el momento. Salto recibió en los últimos 6 o 7 años fuertes inversiones en materia de energía renovable, las fotovoltaicas. Son casi 200 millones de dólares que entraron al departamento en inversiones. Son de las más fuertes que han habido. Ahora, la cuestión es, ¿qué tipo de empleo genera? Casi ninguno. En cantidad, pero en calidad son los mejores empleos. Entonces, el problema que nosotros tenemos... Perdón, ¿hay salteños preparados para ese trabajo? Todavía no. Bueno, por eso. Entonces, nosotros estamos haciendo en este momento una investigación para el Instituto Nacional de Formación Profesional y el Ministerio de Trabajo, que a lo que apunta es justamente tratar de adelantarnos en el mercado de trabajo. La INEFOP recibe fondos a todos los que somos asalariados, se nos descuenta el Fondo de Reconversión Laboral, y lo que estamos procurando hacer, que estimamos terminar a mediados de año, brindarle insumos y un protocolo de intervención en donde puedan detectar, esto es una experiencia piloto, es una cierta novedad en este sentido, que Pereira lo adelantó hace un año atrás. El director de la INEFOP. El director de INEFOP, Eduardo Pereira. Somos conejillos de indias. Entonces, lo que estamos tratando de, como UDELAR, de realizar es un protocolo de intervención, en donde en cualquier oficina de INEFOP del país, con ese protocolo puedan conocer el mercado de trabajo de la zona y saber de qué manera intervenir. ¿Qué es lo que pretendemos detectar con este protocolo? ¿Cuáles son los trabajos que están en vías de desaparición y cuáles son los trabajos que están emergiendo, trabajos nuevos? ¿Cuál es la tendencia a nivel general? La tendencia a nivel general es que cada vez hay más tecnología que hace más eficiente el proceso productivo, más eficiente y más eficaz. Por lo tanto, lo que antes hacían 5 personas, hoy lo hace una. Lo que sucede es que esa una... Eso trae un problema. Y sí, eso es estructural, eso forma trae parte... una solución, pero también trae problemas. Eso forma parte de las características de cómo generar riqueza. Ahora, lo que sucede es que esa una, para trabajar ahora, necesita mayor valor agregado. Y un trabajador, ¿cuál es su valor agregado? Capacitarse. Entonces, el mantenimiento de las plantas fotovoltaicas, por dar un ejemplo, en el departamento de Salto, no se hace con más de 20 personas. Ahora, esas 20 personas van a tener trabajo, hoy lo que se llama trabajo verde. Bien remunerado. Trabajo verde es estar formalizado, bien remunerado y sostenible con la naturaleza. Está bien, pero INEFOP no está capacitando a ese tipo de trabajador. Porque yo veo que está en corte y confección, cocina, ahora maquillaje para murgas. A ver, nosotros pensamos terminar a mitad de año. Lo que haga INEFOP ahora es una responsabilidad de INEFOP. Nosotros estamos contratados y trabajando para proveer de ese protocolo. Lo que nosotros advertimos del departamento... ¿Nosotros a quién te referís? A la Universidad de la República, al CENUR Litoral Norte, Departamento de Ciencias Sociales. Lo que nosotros advertimos del departamento de Salto es que para entender el desempleo hay que comprender el empleo y cómo se genera la riqueza. Tú dijiste recién, estamos mal, ya estamos mal. Cuando decís eso, la semana pasada el presidente del PCNT, que dio una cifra oficial, dijo que el desempleo hoy en Salto está entre el 8 y el 11%.
¿Qué datos manejas tú? Mirá, nosotros no tenemos los datos del 2017, pero sí sabemos cómo se ha comportado la variable desempleo en Salto en los últimos 10 años. Ajá. Siempre ha estado, especialmente en los últimos 7, por encima de la media nacional, entre 2 y 3 puntos. Ajá. Entonces, si hoy el desempleo está en 8,5, y debemos pensar que en Salto seguramente esté entre el 10 y el 12, con absoluta tranquilidad. Está bien. El 31 de marzo del 2017, el representante del PCNT, Miguel Fiordelmondo, ahí está, en el diario La Prensa, decía que la desocupación ya estaba en el 17% y continúa creciendo. Luego, en otros recortes de diarios que hicimos un seguimiento la semana pasada, mostraba que incluso el Zunca se quejaba de la pérdida de fuentes de trabajo. Cuando antes trabajaban 1.800 obreros, ahora Sí. trabajan solo 500 y seguimos perdiendo fuentes de trabajo, por citar un sector de la economía departamental. Era como que no se estaba haciendo o no se estaba viendo nada que revirtiera la tendencia del desempleo a aumentar, o por lo menos para estacionarlo. No se ve que haya algo nuevo en el departamento de Salto. Entonces, teníamos ese dato. Más allá de cuál es el número concreto del desempleo, importa que tenemos un problema. Sí, tenemos un problema porque la forma que tenemos de generar riqueza, cuando tú mirás, ¿en qué se emplean los salteños? En la zafra. Básicamente vos tenés 3 grandes rubros que agrupan casi más del 50% del empleo. Hay 60.000 personas que trabajan en el departamento. Y tenés agropecuaria, la rama agropecuaria, comercio y construcción. Sí. Entonces, para darte un ejemplo, si viene un otoño llovedor y joroba la zafra de citrus, y vas a tener entre 500 y 1.000 personas que van a quedar sin empleo, porque son zafrales. Ahora, la cuestión es, ese no es tanto el tema desde nuestro punto de vista, solamente, ¿qué tipo de empleo genera la zafra? Y la pregunta es, ¿qué tipo de empresarios tenemos? Porque si tenés trabajadores desempleados, también hay empleadores que generan esos puestos de trabajo. Ese es un punto. El segundo punto, que es más preocupante desde nuestro punto de vista, o tan preocupante como el desempleo, es la cuestión del subempleo, es decir, aquellas personas que quieren trabajar más y no pueden, o que están sobrecapacitadas para el puesto que tienen y tienen una remuneración menor. Sí. Para datos del 2016 estábamos en un 11%, y a nivel nacional el promedio era un 8%. Entonces tenemos gente que está siendo desaprovechada en sus talentos, y gente que le están pagando por debajo de la capacidad que tiene. Y a eso le tienes que agregar que en informalidad Salto está 12, 13 puntos por encima del promedio nacional. Sí. Informal es todo aquel que está en negro. Y informal se confunde con vaga shopping. Y yo ya les adelanto, el vaga shopping incide muy poco en la informalidad. Porque cuando tú miras informalidad, ¿dónde se concentra? Y es diferencial por género, que esto para mí también es grave. En materia de mujeres, servicio doméstico. En materia de hombres, agricultura. Y cuando tú miras desocupación, ¿a todos les pega por igual? No. Las mujeres son más desempleadas que los varones. Y cuando mirás, ¿en dónde quedaron desempleadas? En el servicio doméstico y agricultura. ¿Y en qué edades? Los jóvenes. Los jóvenes en Salto llegan a estar triplicando la cantidad de adultos desempleados. Entonces, tú te encontrás con que hay hombres y mujeres jóvenes desempleados que tienen pocas capacidades para conseguir un empleo de mantenimiento de una plataforma fotovoltaica. Y si a eso le agregas que uno de los proveedores de empleo, como es el Citrus, está en proceso de cambiar el varietal, porque se ingresó al mercado de Estados Unidos, y los consumidores estadounidenses quieren no quieren la valenciana, quieren otro tipo de producto, y ese otro tipo de producto va a implicar mecanización. El problema es más serio de lo que uno piensa. Juan, la solución entonces está por el lado de los trabajadores, los empresarios y los políticos. Más que los políticos, yo diría de políticas públicas que traten de adelantarse, que es lo que estamos tratando de construir, a aquellos empleos que entran en decadencia y adelantarse en capacitar a los trabajadores en aquellos empleos que empiezan a ser demandados. Bueno, te quiero agradecer que hayas venido y bueno, estaremos siempre atentos a la evolución del tema del empleo y del desempleo, que entendemos que es un tema para tener en cuenta. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación y a las órdenes. Muy bien, Juan Romero estuvo con nosotros. Vamos a recibir a las diputadas. Catalina Correa, buenas noches, gracias por venir, diputada. No, por favor. Gracias por la invitación. Diputada Eguiluz, gracias por venir. No se moleste. Bueno, mientras nos ponemos cómodos para charlar ya y cruzar algunas palabras e ideas con las diputadas, los invito a ir a la primera pausa y ya volvemos.
Lo mejor del fútbol sala en la mejor liga. Temporada 2017-2018. Copa BJ Sunset. 10 partidos semanales en las divisionales A y B. Seguinos en nuestra fanpage y sé parte de la Liga Salteña de Fútbol Sala. Una liga en crecimiento. Lignor Hogar te espera en marzo con estas ofertas en roperos. Ropero Click Team con 2 puertas corredizas y 4 cajones con rieles metálicos a solo 5.340 pesos. Ropero Havana Plus con 6 puertas y 6 cajones con rieles metálicos a solo 7.680 pesos. Ropero Pepe Sorriso con 4 puertas y 3 cajones con rieles metálicos a 9.660 pesos. Lignor Hogar en marzo. Con todo lo que buscas y más. Una vuelta a clases redondita con HDC. 6.000 pesos en 10 cuotas de 827. 12.000 pesos en 12 cuotas de 1.466. O 20.000 pesos en 15 cuotas de 2.144. Uruguay 617. Teléfono 4734-1661. Crédito sujeto a aprobación. Karina Forni, máquinas comerciales e industriales. Calidad, precio y respaldo nos distinguen hace 3 generaciones. Karina Forni, líderes en el litoral. Brasil 1586, teléfono 473-5-3376. Metalúrgica Semar. Somos especialistas en equipamientos gastronómicos. Además, construimos su food truck a su gusto y según su necesidad. Tenemos el único pantógrafo en la región para realizar el diseño que usted quiera. Metalúrgica Semar. Rafo 358. Teléfono 473-561-56. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Bocati Empanadas Premium. ¿Sabés de qué estamos hechos? Esmeralda del Daimán. A 5 minutos del centro con acceso a avenidas Ferreira Aldunate y Gobernador de Viana. Casas dúplex de 2 y 3 dormitorios con 1 y 2 baños. Construidas con materiales de alta calidad. Esmeralda del Daimán. Tu hogar, tu inversión. Vende en exclusividad Ventisol Desarrollos Inmobiliarios. Muy bien, seguimos en Palabras Cruzadas. Usted ya las vio en el bloque anterior. Estamos junto con la diputada Cecilia Aguiluz y con la diputada Catalina Correa, a quienes agradecemos enormemente desde este espacio, desde Palabras Cruzadas, porque sabemos que no fue fácil para ustedes, por su agenda de trabajo, poder estar hoy acá, y por eso agradecemos doblemente que nos hayan acompañado en la jornada de hoy. También decirles a los televidentes que para poder comunicarse con nosotros en vía directa tienen el WhatsApp, el 097-285-241, el mismo de la radio, así que el número es igual, 097-285-241. Quisiera empezar este cruce de ideas, este cruce de palabras, con la diputada Catalina Correa, porque me sorprendió una publicación que vi en el diario El Pueblo este sábado, que dice, palabras más, palabras menos, hacia finales del año 2016, los diputados del Frente Amplio del Norte del Río Negro nos reunimos por primera vez en este periodo de gobierno preocupados por el tema
reiterado de las inundaciones en el litoral. Entendimos entonces que debíamos continuar con este grupo abordando otras áreas, no solamente situaciones puntuales como una creciente o una sequía. Por tal motivo, al inicio de una nueva legislatura, desde el equipo de esta Diputación hemos decidido impulsar un grupo de trabajo que se dedique a buscar soluciones principalmente sobre generación de empleos para todos los departamentos del norte del Río Negro y específicamente en nuestro caso por tener el índice de desocupación más alto del país. Usted escuchó recién a Romero, sí, diputada. ¿Cuál es su impresión del tema del desempleo en Salto? Bueno, es un poco el mismo de que Juan decía, ¿verdad? Estamos mal, hay más gente sin empleo de la que quizás podamos visualizar por distintas razones. Ese grupo que tú mencionabas, que nosotros intentamos armar, a ver, de alguna manera, por allá por fines del año anterior, nos reunimos los diputados del litoral todos, de todos los partidos. No recuerdo si tú estabas, Cecilia, pero sí nos reunimos de todos los partidos, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, pero fue por el tema puntual de las inundaciones. Más adelante, los que compartimos la bancada del Frente Amplio y que somos de esta región, empezamos a ver de que las inversiones siempre se quedaban al sur del Río Negro y qué estaba pasando con el norte, que no sabíamos atraerlas o sabíamos atraerlas poco. ¿Quién debe atraerlas? Todos los que podamos, es decir, las empresas, los privados, las organizaciones sociales, las intendencias. ¿No hay nadie más responsable que otro? Yo creo que todo aquel que tenga una idea y un proyecto tiene la posibilidad de atraer una inversión. Y ahora te voy a explicar por qué, te voy a decir por qué. Cuando nosotros nos volvimos ahora en esta legislatura, empezamos a hablar con los compañeros del norte del Río Negro. En principio con los compañeros Frente Amplistas, que no significa que ese grupo vaya a ser cerrado a los diputados Frente Amplistas. ¿Ah? No es la agenda de Lima que quiso hacer con el intendente del litoral, ¿no? No. Es norte del Río Negro, diputados que tengan ganas de pensar juntos cosas. Porque no es lo mismo la realidad de Rivera, la de Artigas, de Río Negro, de Salto, de Paysandú. Todos tenemos un territorio que se parece bastante, pero que es diferente. Pero la realidad del desempleo es la misma. Pero la realidad del desempleo es la misma con algunos énfasis, quizá un poco más profundos, acá en Salto, en Rivera también y todo lo demás. Entonces, todos somos los que podemos atraer inversión. Y el tema es que muchas veces y a veces porque quizás los mismos diputados y el gobierno nacional y los representantes de los distintos partidos no sabemos replicar en nuestro territorio cuáles son, es decir, decirle a la gente cuáles son aquellos lugares a los que se pueden ir a buscar inversiones si vos presentás un proyecto. Me pasó, y te voy a dar un ejemplo bien cortito, breve y concreto para ir cerrando, digamos, la primera idea. Me pasó con el LATU. Yo cuando estoy en Montevideo y tengo tiempo, empiezo a recorrer lugares. Y a uno de los lugares donde fui fue al LATU. Y les pregunté al LATU, ¿qué tienen ustedes acá para la gente del interior? Todo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, y subvencionamos, nosotros apoyamos proyectos productivos, proyectos de emprendedores, todo tipo de proyectos. Bueno, ¿y qué tiene que hacer una persona que quiere venir a que ustedes patrocinen un proyecto? Mira, dice, te voy a decir algo. Ellos conformaron un equipo que se llama Latitud, dentro del LATU, en el que me explicaban, antes se les pedía a la gente que aportaran o acercaran un proyecto, pero que ahora ya ni siquiera eso le piden, porque saben que hay muchos emprendedores, y sobre todo en el interior y en el medio rural, que tienen sus dificultades para elaborar un proyecto. Entonces, lo que le piden ahora es que le lleven la idea, y con esa idea ellos tienen un equipo que elabora el proyecto y si es viable, pueden apoyarlo. Pero estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas o no, porque la Intendencia es una empresa, entre comillas, también que puede ir a pedir, si quiere, puede presentar un proyecto, tiene que presentar un proyecto. Pero no está presentando. No lo está presentando. Diputada Aguiluz, usted tuvo la experiencia de haber participado de un gobierno departamental que toma el desempleo cerca del 10%, durante el quinquenio lo bajan al 6,8%,
y así es como se retiran del gobierno. Hoy estamos viendo un desempleo que, desde el punto de vista del PIT-CNT, anda en torno del 8 al 11%, eso hoy, pero hace un año atrás el PIT-CNT decía que estábamos en el 17%. No sé qué pasó en el medio que bajó tanto de golpe. Y por otro lado, los comerciantes sostienen de que siguen cerrando comercios, empresas, en torno al 17%, lo que se deriva justamente en la pérdida de fuente de trabajo, además del tema de la zafra, y lo canalizó recién el doctor Romero. ¿Qué visión tiene usted del tema del desempleo en Salto? Mire, primero que nada yo pertenezco al Partido Colorado, que es un partido que ha sido siempre más de ejecutar las cosas que quizás de los grandes discursos, ¿no? Por eso muchas veces se analiza que hasta hemos perdido algunas banderas, ¿no? Nosotros cuando llegamos al gobierno no llegamos para pensar, ni para ver, ni para analizar. Llegamos para ejecutar un plan que fuimos elaborando durante bastante tiempo, que tenía que ver con una gran crisis de desempleo que estaba viviendo el departamento en el anterior gobierno del Frente Amplio. Crisis de desempleo que abordaba varios temas, ¿no? Entre ellos el subempleo, que era lo que recién hablaba Juan Romero, sí. Pero también la poca generación de inversiones que había, y no habían políticas para atraer inversiones de otros lados, inversiones que cualitativamente hicieran el cambio. Porque no es lo mismo tratar de traer inversiones que, por ejemplo, son inversiones financieras, que le dan trabajo a un par de profesionales o un estudio jurídico, que traer inversiones que, en definitiva, reactiven la economía. No es lo mismo. Entonces, ¿cuál era el lineamiento que tenía la Intendencia de Germán Coutinho? Primero que nada, era trazar políticas. Continuar algunas políticas que había tenido el Partido Colorado en intendencias anteriores, que tienen que ver con el desarrollo. ¿Qué significa el desarrollo? ¿Qué es lo que hoy escuchamos, ¿no? Que los productores están reclamando políticas de desarrollo? Es justamente eso, instalar algo que alrededor de eso crezcan más cosas, y no simplemente andar en búsqueda de una cuestión concreta, de un proyecto concreto o de una idea concreta. Cuando uno busca y tiene una política para construir desarrollo, uno va a ir buscando, y por decirlo un ejemplo muy fácil, cuando se hicieron todas las inversiones alrededor de los pozos termales y se decide volver a invertir en los pozos termales. ¿Por qué? ¿Es porque sale un chorrito de agua y porque tenemos una piscina? No, es porque en realidad eso genera más inversiones, atrae a otros inversores. Y una de las cuestiones que nosotros teníamos, y ustedes se van a acordar cuando yo lo diga, que fue la plataforma de nuestro... Nosotros teníamos una visión, una misión y una organización institucional que desarrollamos durante 5 años, que se cortó ahora, pero que espero que se siga desarrollando después, que tenía que ver con la jerarquización del departamento. ¿Y por qué es importante la jerarquización del departamento? Porque todo funciona, lo público y lo privado, con las mismas reglas. Cuando a uno lo ven bien, que está creciendo, que se está desarrollando, que genera cosas, que está en auge, la gente se siente atraída. Ahora, cuando la gente ve que está todo mal, que se salían y se hacían esos discursos que decían las calles están rotas, no se puede transitar, la intendencia está fundida, bueno, todas esas cosas empezaron también a correr inversiones que tienen que ver con el desarrollo del departamento. El departamento nuestro se divide, y hay que conocer bien cómo funciona para poder seguir trabajando en ese sentido. Primero, lo que tiene que ver con la agricultura, en cuanto a fuentes de trabajo, a cantidad de fuentes de trabajo. Después es lo que tiene que ver el comercio. En este momento estamos en crisis. ¿Y cómo se nota la crisis? Porque la gente de la agricultura no puede sostener los puestos de trabajo y se están fundiendo trabajando, que eso es un propio término que ellos lo hacen, y por lo tanto, esto no es una lucha de clase histórica, de decir los obreros contra los... No, no, no. Acá hay un gran problema que el gobierno no lo está solucionando a nivel nacional y mucho menos a nivel departamental, que ha faltado capacidad absolutamente. No hay una política de gobierno en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a resentirse la segunda línea, que es el comercio. Empieza por el agro, va por el comercio, y ahí empiezan a resentirse todo. Y cuando empieza a caer así, empieza como un dominó, que es lo que está pasando en el departamento de Salto desde estos últimos años. Diputada Correa, en ese sentido hemos escuchado palabras del ministro de Economía, Danilo Astori, que ha sostenido que
era importante comenzar a lanzar inversiones que generen fuentes de trabajo al interior del país. Uno nunca sabe cuando un montevideano habla, si habla hasta el Santa Lucía o pasando el Río Negro. Pero hay un artículo que fue modificado en el 96 en la Constitución que habilita a que se solicite un tratamiento diferencial a nivel tributario a aquellas industrias y empresas que se instalen en el interior del país. Y mientras más lejos estén de Montevideo, más descuentos tendrían. Eso creo que era lo que estaba mencionando el contador Danilo Astori. Ahora, ¿quién tiene que proponerlo? ¿El gobierno central o reclamarlo el gobierno departamental para poder armar una base, por lo menos una propuesta u oferta para que lleguen inversiones? Si es una ley que ya está, que es una ley que está, como tú dijiste, si las cosas están, lo que hay que hacer es que se cumplan. Ajá. ¿Ah? Entonces, corresponde a los gobiernos departamentales, en este caso, hacer esos reclamos del que tú estás haciendo mención. Yo creo que la idea que tú estás planteando de traer... A ver, el Frente Amplio impulsó la ley de descentralización, la intenta llevar adelante de la mejor manera que puede, no es una cosa sencilla como toda cosa que se instrumenta, pero a veces, lamentablemente, y digo lamentablemente porque uno lo vive y lo siente, hay un montón de decisiones que se toman demasiado, digamos, desde los escritorios y muy lejos de la realidad de la gente. Entonces, a mí me parece que si nosotros estamos en el territorio, y por eso es la intención de juntarnos, si conocemos la realidad de nuestro departamento, porque lo recorremos y estamos en él hace muchísimos años, somos nosotros los que debemos juntarnos, y eso de presentar un proyecto así como que no tuviera demasiada importancia, yo creo que sí lo tiene, porque puede haber proyectos que abarquen a mucho más de un departamento y que pueden atraer inversiones importantes. Y es cierto también lo que decía Romero, tú atraes una inversión importante a este departamento, traes una fábrica, por decirte algo, de autos, ¿tenés obreros preparados para trabajar en esas fábricas? Probablemente no lo tenés, ¿no? Pasó cuando vino UPM, no había soldadores, tuvieron que traer, es decir, cada vez la máquina de alguna manera está suplantando al hombre, y digo, ¿qué estamos haciendo con esas personas que son suplantadas desde la cosecha, desde lo que sea, desde los packing? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué los estamos preparando? ¿Estamos teniendo proyectos como intendencias o como grupos de intendencias para trabajar con esas personas? Sí, usted dijo hay que unirse, ¿no? Y yo me pregunto si Salto está viviendo un momento delicado en materia de empleo y desempleo. Los comerciantes se quejan de los altos costos que tienen para poder mantener abierto el comercio. Por lo tanto, están cerrando comercios. 17% dijo el centro comercial hace un par de semanas. Y por otro lado, tenemos entonces que los trabajadores pierden trabajo, los políticos están preocupados para buscar soluciones. ¿Por qué no, ya que hay que unirse, por qué no hay una gran mesa en el departamento de Salto? No digo de debates, pero para intercambiar ideas y para poder sentarse a buscar soluciones juntos y que las divisiones se dejen de lado buscando fundamentalmente poner la acentuación en las cosas que los une. Por ejemplo, la bandera de Salto, más allá de la partidaria, si sos de Peñarol, de Nacional, la bandera de Salto, digo, ¿se podría llegar a pensar algún día, así como se movieron todos por el IMAE, buscar por algunos temas centrales como por ejemplo el empleo para que Salto vuelva a estar a la vanguardia del desarrollo como tuvo antes, que yo no lo viví, capaz que ustedes sí, que vuelva a estar ahí por los salteños? ¿Se podría? Yo creo absolutamente que sí. Primero, tengo una concepción de trabajo en equipo. Yo creo en los trabajos en equipo y creo que los trabajos en equipo, cuando más dispares están conformados, más ricos son. Porque si nos sentamos alrededor de una mesa a hacer una gran planificación donde todos pensamos iguales, a lo mejor nos estamos perdiendo alguna visión que pueda ser diferente. ¿Y por qué no pasa? ¿Qué falla? Mira, es lo que estamos, por eso te digo, tratando ahora de intentarlo. Primero vamos a empezar por casa. Vamos a ver si todos nuestros diputados al norte del Río Negro están de acuerdo. Por casa es el Frente Amplio. Frente Amplio. De hecho, ya te digo,
Con Manuela Muti hablamos, está de acuerdo en integrar ese grupo, con Cecilia Botino de Paysandú también, el compañero Rodríguez de Artigas también, el compañero Mendiondo, Constante Mendiondo de Río Negro y Aristimuño de Rivera. Me está faltando la respuesta de Tacuarembó, para poder empezar a juntarnos, y eso, como te lo dije al principio, no significa que quede cerrado el Frente Amplio. Va a empezar entre nosotros. Y vamos a invitar, nosotros tenemos que decir, yo participo de una comisión, que es la Comisión de Constitución y Código, donde llegamos a acuerdos y desacuerdos, y como todas las comisiones están conformadas por gente de todos los partidos políticos. Y llegamos a acuerdos e intercambiamos ideas como compañeros de trabajo de comisión, no como partidos políticos. Y a mí me parece que eso se puede lograr. ¿Por qué no? Bueno, diputada Aguiluz, ¿cómo ve la posibilidad? ¿El día que le inviten va a participar? Yo quiero ir al punto que me parece neurálgico, y es el tema que vos preguntabas recién, quiénes tienen más responsabilidades y quiénes menos. Intendencia Germán Coutinho, vuelvo. ¿Por qué vuelvo? Porque fue exitoso nuestro trabajo en esos 5 años. Nosotros logramos bajar el índice de desempleo en el departamento de Salto porque el intendente Germán Coutinho lideró una serie de estrategias que ya las había planificado durante la campaña electoral, que se sentó con los actores en ese momento, me acuerdo, primera reunión con el centro comercial, con cada uno de los actores, y se desarrollaron. Y una de las cuestiones que se crea en el organigrama es no una oficina, sino una dirección general, que era proyecto, inversiones y desarrollo. ¿Todavía está esa dirección? Sí, todavía está porque está el mismo organigrama, sí. Pero en realidad nosotros, de hecho, el diseño del organigrama fue un diseño muy novedoso, porque se hizo un diseño que amalgamaba, y nos ayudaron profesionales de Montevideo muy preparados en esto, y fue casi la primera edición de un organigrama departamental que fuera amalgamado con lo privado. O sea, se sacaban estructuras empresariales y estructuras públicas para intentar armar un conjunto que varias áreas fueron muy exitosas porque justamente se siguió esa línea. Una de ellas fue proyectos, inversiones y desarrollo. ¿Y a qué apuntaba? A proyectos. Nosotros no compartíamos la filosofía asistencialista, compartíamos la filosofía del emprendedurismo. Entonces se desarrolló toda una línea que tenía que ver con el emprendedurismo, incluso con algo también muy novedoso, que era el corte transversal de género. Nosotros separábamos para el famoso criterio de igualdad y trabajar sobre los que quizás tenían más desigualdad, que era el caso de las mujeres. Porque esas gráficas que se ven ahora de que las mujeres tienen menor nivel de empleo en el departamento de Salto ya se veía antes. O sea, siempre hubo un corte muy marcado y siempre las mujeres son las que tienen el mayor nivel de desempleo. Y cuando caen los empleos, son las mujeres las primeras que quedan sin trabajo. Y eso se sostiene en los análisis. Uno ve los análisis del INE, pero también ves los análisis que hacen algunos observatorios y también lo que es el propio Ministerio de Trabajo cuando hace los cierres de ejercicio y pone los números y te das cuenta que bueno, hay un tema con las mujeres. Pero sigamos, proyectos, porque justamente se trataba de eso, la elaboración y la construcción, el pasar rápidamente con equipos técnicos de las ideas al proyecto y después a la ejecución. Inversiones, ¿por qué? Porque si no hay inversiones, si no se invierte, en realidad no se generan fuentes de trabajo. Y volvemos a ese criterio que tiene que ver con conseguir atraer y que el departamento fuera atractivo para que las inversiones pudieran llegar. Y bien lo dijo el licenciado Romero hace un rato, vinieron en los últimos años una serie de inversiones importantes que, claro, ¿qué hicieron? Dinamizaron el mercado. Porque uno traía la reestructura de todo el Hotel Salto y entraba la gente a trabajar en el Hotel Salto. Se hizo el Altos y entraba la gente a trabajar en el Altos. Se invirtieron millones de dólares en lo que es la infraestructura de la ciudad, se construyeron piscinas, se construyeron un montón de cosas y había mucha gente que trabajaba en las empresas privadas. Y el dinero iba a las barracas de Salto, iba a los emprendimientos que había en el departamento de Salto. Que la contadora Marazano dijo que eran obritas vistosas. Y lo último del título que tenía esa área, que no era solo un título, era el desarrollo. ¿Por qué? Porque el desarrollo nuevamente era un corte transversal. Uno tiene que tener políticas públicas
Y las políticas públicas que se aplicaron en el gobierno de Germán Coutinho eran políticas de desarrollo. Y por eso trabajaron una serie de técnicos que lamentablemente se perdió muchísimo de ese trabajo, pero sí creo que una de las pocas cosas que se pudo rescatar es que la cantidad de emprendedores que se prepararon ahí y en esa época, hoy uno los ve y tienen algo que es muy importante y que no es depender de nadie, sino poder trabajar por ellos mismos en un montón de cosas que pudieron desarrollar ahí. Ahorita vistosas, dijo la cortadora Marazano, que era todo lo que ustedes hicieron. Bueno, lo que pasa es que nosotros no... yo hoy cuando hablábamos al principio, digo, la propuesta del programa, ¿no? O sea, yo creo que toda la campaña electoral anterior se basó en ese tipo de peyorativos y en otro tipo de cosas espantosas que terminaron haciéndole a nuestras familias y a nuestros apellidos, a nuestros hijos, a nuestros padres. Y ese fue esa manera de intentar hacer política en un ambiente que cayó muchísimo justamente porque tiene ese tipo de cosas. Yo creo que uno tiene que ser muy respetuoso y yo siempre fui muy respetuoso. Sin embargo, no recibí el mismo trato. Ni hablar de Germán Coutinho, que le llegaron a decir cualquier cosa y ese tipo de obritas y no sé qué más, todo eso de intentar disminuir un trabajo que la verdad que duró mucho más la construcción que luego la ejecución, porque 5 años se van volando. Y ahora ya se está terminando el periodo, porque ya arrancamos en pocas horas en la segunda mitad del periodo de gobierno. Ya no hay mucho para hacer. Bien, luego de la pausa que ya vamos a ella, vamos a ir redondeando ya este cruce de palabras, comenzando con la diputada Catalina Correa, con esta pregunta básicamente. Ustedes están construyendo con los diputados un espacio de intercambio de ideas para trabajar sobre distintos temas, entre ellos el tema del desempleo. Pero ¿tienen contacto con los ejecutivos, con las intendencias? Luego de la pausa contesta la diputada Catalina Correa. Ya volvemos. Lo mejor del fútbol sala en la mejor liga. Temporada 2017-2018. Copa BJ Sunset. 10 partidos semanales en las divisionales A y B. Seguinos en nuestra fanpage y sé parte de la Liga Salteña de Fútbol Sala. Una liga en crecimiento. Lignor Hogar te espera en marzo con estas ofertas en roperos. Ropero Click Team con 2 puertas corredizas y 4 cajones con rieles metálicos a solo 5.340 pesos. Ropero Havana Plus con 6 puertas y 6 cajones con rieles metálicos a solo 7.680 pesos. Ropero Pepe Sorriso con 4 puertas y 3 cajones con rieles metálicos a 9.660 pesos. Lignor Hogar en marzo. Con todo lo que buscas y más. Una vuelta a clases redondita con HDC. 6.000 pesos en 10 cuotas de 827. 12.000 pesos en 12 cuotas de 1.466. O 20.000 pesos en 15 cuotas de 2.144. Uruguay 617. Teléfono 4734-1661. Crédito sujeto a aprobación. Karina Forni, máquinas comerciales e industriales. Calidad, precio y respaldo nos distinguen hace 3 generaciones. Karina Forni, líderes en el litoral. Brasil 1586, teléfono 473-5-3376. Metalúrgica Semar. Somos especialistas en equipamientos gastronómicos. Además, construimos su food truck a su gusto y según su necesidad. Tenemos el único pantógrafo en la región para realizar el diseño que usted quiera. Metalúrgica Semar. Rafo 358. Teléfono 473-561-56. Está pronta la comida.
Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Bocati Empanadas Premium. ¿Sabés de qué estamos hechos? Esmeralda del Daimán, a 5 minutos del centro con acceso a avenidas Ferreira Aldunate y Gobernador de Viana. Casas dúplex de 2 y 3 dormitorios con 1 y 2 baños, construidas con materiales de alta calidad. Esmeralda del Daimán, tu hogar, tu inversión. Vende en exclusividad Ventisol Desarrollos Inmobiliarios. Seguimos en Palabras Cruzadas. Estamos con las diputadas Catalina Correa y Cecilia Iguiluz. Habíamos dejado un tema pendiente para ir ya redondeando. Sí. Haceme la pregunta de nuevo. Sí, los diputados del Frente Amplio del Litoral se están uniendo, en principio para trabajar por el tema de las inundaciones, de la sequía, pero han decidido no hacerlo por un tema puntual, sino ya aprovechar la oportunidad para hablar de temas más genéricos, como por ejemplo el desempleo. Bien. Pero los diputados son una pata legislativa que a lo sumo lo que pueden hacer es hacer gestiones en Montevideo, golpear puertas buscando inversiones o facilitarlas. Pero me da la impresión de que está faltando un nexo con el ejecutivo de cada uno de los departamentos, con las intendencias. Recién mencionaba la diputada Iguiluz que hay una oficina, una dirección general específicamente para el tema, y que está a cargo de la contadora Angelina Bassano, que se negó a venir a este programa. Bien. Entonces, la pregunta que le hago es, los diputados, el caso concreto suyo, y me acuerdo de la conferencia de prensa del 2 de octubre pasado, el intendente de Lima, ¿tiene diálogo con usted? Sí, eso es lo que quería aclararte. El diálogo con las intendencias a la que corresponde esta diputada y todos los otros diputados, se va obviamente a mantener. Cuando nosotros hicimos esa conferencia a la que tú hacías referencia, y cuando, más específicamente y mucho más allá de la conferencia, cuando la renuncia del intendente a la agrupación a la que nosotros pertenecemos, lo hablamos muy claro con él y lo planteamos. La relación institucional se va a seguir manteniendo, mucho más allá de la relación personal, porque es mi obligación mantenerla. Por lo menos yo siento que es mi obligación. He tenido que ir a consultar por varios proyectos en los que andamos, por información que necesito a veces, y yo he pedido ser recibida. Generalmente me recibe el secretario de la Intendencia, pero el diálogo se mantiene. Ajá, pero para hablar sobre el tema de desempleo, por ejemplo... No, puntualmente no, porque ya de otras cosas. Hemos ido hablando hasta estos... Es decir, nuestro grupo se está conformando, no se ha conformado. Cuando debamos salir a hablar con nuestras intendencias, no voy a tener ningún problema en hacerlo, porque para mí, mucho más allá de la relación personal, que no existe, la relación institucional se mantiene. No la quiero poner nerviosa, diputada, pero el año que viene son las elecciones. ¿Sí? No, que capaz que cuando ustedes logren conformar el grupo ya tienen que cambiar los No, mira que somos rápidos, vos no te preocupes. ¿Ah, sí? Sí que somos rápidos. Bueno, nos vemos toda la semana. Por supuesto. Diputada, para ir cerrando, su concepto de cómo debería encararse este tema tan preocupante para el litoral, porque ya lo anunció en el 2009 la OPP, de que en el 2030, cuando este país cumpla 200 años, esta zona del país no va a estar pasándola bien. Ya lo dijo el doctor Romero, ya estamos mal. Su visión de cómo se puede terminar perfilando, trabajando mancomunadamente, abriendo las tranqueras para no quedar solo en un partido político, sino habilitando. Tomo como ejemplo siempre lo que pasó con el IMAE, donde nos juntamos todos, ¿no? La posibilidad de estar todos juntos trabajando por el departamento y por la región. Yo lo veo como una cosa posible, te digo, creo en el trabajo de equipo. No creo que el que sea de otro partido político sea mi enemigo.
si tiene mi mismo objetivo, a mí me sirve. Me sirve en el sentido no de utilizarlo, sino en el sentido de que puedo sentarme a planificar con él cosas y a pensar con él o con ella cosas. Lo veo como que nosotros tenemos, y eso parece que son cosas de las que no se habla demasiado, una situación especial como frontera. No estamos aplicando políticas específicas de frontera húmeda y de frontera seca, salvo excepciones, salvo algunos programas excepcionales, y creo que con habilitar un puente y un puerto, y estamos lejos de los puertos, perdimos la conectividad aérea, es decir, hay un montón de cosas que hemos ido perdiendo a través del tiempo que deberíamos recuperar. Y creo que lo tenemos que recuperar juntos, todos. Eso estoy absolutamente convencida. Muy bien. Gracias por haber estado, diputada. Y una vez más le agradezco la gentileza de su presencia, porque yo sé que no fue fácil por el tema laboral y los horarios y todo lo demás. Diputada Aguiluz, lo mismo para usted, su redondeo sobre este tema que no es fácil, porque hay muchos salteños que no pasaron bien la Navidad. Yo creo que el departamento está en una crisis, no se puede seguir pensando. Acá hay cuestiones que se tenían que haber ejecutado ya, hay planes estratégicos que hay que seguir, que Salto no los ha seguido porque no los ha tenido. No tiene el intendente de Salto oficio para gobernar, por lo tanto está preocupado más por su imagen que por los verdaderos problemas que tiene la gente. Y la gente está pasando muy mal, porque no nos olvidemos que atado con el índice de desempleo está el índice de pobreza, que no lo hablamos ahora, pero que en definitiva, cuando uno también mira los análisis, eso es lo que más preocupa. Está el índice de desempleo atado con el índice de pobreza y el departamento de Salto está en 8º lugar, estamos muy mal. Por lo tanto, hay cosas que no se puede seguir pensando a ver cómo vamos, no. Y estar de acuerdo con una cosa u otra. Uno no puede cambiar de opinión cuando está en el gobierno y cuando está en la oposición. Uno tiene que ser coherente, por lo menos me parece a mí. Nosotros siempre fuimos coherentes. Nosotros estuvimos 5 años en el gobierno de Fontisiella. Teníamos un sector que creamos con Germán Coutinho y estuvimos en la Junta y cuando habían cosas para votar para Salto, nosotros siempre las votamos. Nosotros jamás salimos en 5 años a hablar mal del departamento porque lo gobernaba el Frente Amplio. Nosotros teníamos las discusiones que teníamos que tener en los lugares que nos teníamos que tener y después de Fontisiella se le ocurrió un día cambiarle el nombre al Parque Industrial, que fue lo único que hizo en 5 años, y bueno, entendíamos que eso podía servir para que hicieran los descuentos que en ese momento no se hacían por los temas normativos, justamente que vos recién preguntabas, que está muy buena la ley, pero en realidad no se aplica, y mucho menos para el interior. Te lo digo porque nosotros también trabajamos mucho en eso. En definitiva, nosotros teníamos que levantar la mano y lo resolvíamos como agrupación y lo hacíamos. Y por lo tanto, tuvimos luego coherencia para gobernar. Que podíamos haber hecho muchas cosas más, sí, pero 100 millones de dólares en este departamento se invirtieron, no se gastaron en obras en el gobierno de Germán Coutinho. Y las inversiones en obras que se hicieron en ese momento reactivaron la economía. El apoyo que se hacía al centro comercial con todas sus políticas, porque hay cuestiones que no las tenemos que hacer los políticos, las tienen que hacer los que tienen el sartén por el mango, que son los empresarios, los agricultores. ¿Y cuál es el rol que tiene que cumplir la intendencia? Y eso Germán lo tenía muy claro. En algunos el rol era liderar y en otros era empujar. Gracias por haber estado. Y yo por eso decía quién tiene más responsabilidades, porque una cosa es ser legislador y otra cosa es ser integrante del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene las responsabilidades y el Ejecutivo es el que tiene que aplicar políticas de Estado. Y eso falta. Por eso queríamos que estuviera Angelina Bassano hoy acá y lamentablemente no pudimos que Sería mejor que estuviera el intendente, porque ella es un cargo de confianza, pero no elaboró un programa de gobierno. El intendente a todos los salteños le dijo que hacía 15 años que se estaba preparando para gobernar. Está claro que no estaba preparado. Pero no se enoje con este programa. Gracias por haber estado, a las dos, muy amables. La semana pasada, usted ya lo está viendo en cámara porque ya lo poncharon, nuestro compañero Horacio Pérez había adelantado que iba a haber alguna novedad en materia política. Estaba anunciando que una persona muy cercana al intendente Andrés Lima se iba del Frente Amplio e iba a trabajar por un candidato a diputado del Partido Colorado. Estamos hablando de Luis Trindade. Gracias por venir, Luis. Buenas noches. Gracias. Bueno, quienes hemos podido ver desde sus inicios la campaña política o la carrera política del intendente Lima,
sea como edil, luego como candidato a diputado, yéndose del PDC y fundando la agrupación humanista Armando Aguirre, y luego siendo candidato y ganando las elecciones como intendente, siempre te vimos a ti al lado. Es más, en las fotos, cuando el intendente salía, en aquel entonces edil o diputado, salía a recorrer el interior del departamento, tú estabas con él y lo llevabas en tu vehículo personal. Y siempre al lado de él. Cuando gana la elección, estás a cargo de la Dirección de Servicios Públicos. Y de repente, de la nada, en menos de 5 o 6 meses de gobierno, desaparece de esa responsabilidad y sos trasladado a Termas del Arapey. ¿Qué pasó en esa relación, más que política, humana, entre tú y el intendente Lima? Sí, bueno, esa pregunta que todos se la hacen también me la hago yo. Nunca terminó de quedar claro qué fue lo que pasó. Sí hay comentarios de lo que pudo haber sucedido. Creo que hubieron más intereses en la dirección. ¿Ah? Algunos allegados ahí tenían más interés, estaban interesados en mi dirección y empezaron a elaborar estrategias para sacarme. ¿Tenían miedo de que tú tomaras cierto protagonismo que pudiera opacar la imagen del intendente? ¿Eso fue lo que le dijeron? Sí, eso fue lo que le dijeron. Así. Palabras más, palabras menos. Por eso pues... poco menos que te extraditó, no digo a Siberia, pero sí a las Termas del Arapey. Cosa de estar a 90 kilómetros lejos de la ciudad. Sí, eso fue un poco de acuerdo en los dos porque yo la iba a pasar muy mal estando acá, cruzándome todos los días con gente que lo habíamos visitado, habíamos ido a los barrios, nos habíamos comprometido con diferentes cosas y sabiendo que me sacaban de servicios públicos, yo no iba a poder cumplir. Entonces, bueno, acordamos en que me iba a Termas del Arapey. Estando en Termas del Arapey, que estás solo, tú y tu conciencia, ¿cuándo es que se te produce ese clic en la cabeza y decís, hasta acá llegué, yo no puedo seguir al lado de esta persona? No, estando en Termas del Arapey, sin duda que... ¿Tenés tiempo para pensar? Hay tiempo para pensar. Sin duda que trabajábamos desde la mañana a la tarde, mucho más allá del horario que me correspondía, y todos lo saben. Termas del Arapey estaba carente de varias cosas, entonces yo fui un poco el nexo entre todos los sectores de la Intendencia, fundamentalmente servicios públicos, yo lo conocía bien. Y logramos así acercar proyectos. Cosas. Pero está bien, pero ¿qué pasó que de repente dijiste hasta acá llegué, no puedo seguir acompañando políticamente a esta persona? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún momento, algún hecho, alguna circunstancia? Trabajando en Termas del Arapey, que todos me vieron, y todos estaban de acuerdo con el trabajo que estaba haciendo hasta que se terminan un poco los problemas de que falta esto, falta aquello y falta lo otro. Y empezamos a trabajar en un proyecto que sí, estando yo en servicios públicos, le había solicitado a obras, que fue la remodelación o arreglo de los jardines flotantes de Termas del Arapey. Que quedó maravilloso. Y ¿Qué pasó? Estuvimos trabajando en eso. Y todos sabían que el proyecto lo había solicitado yo y lo estaba llevando adelante yo con compañeros de servicios públicos, tanto de alumbrado como de parques y jardines, como de gente de obra. Y parece que eso molestó a ciertos allegados al intendente. Y ahí empezó, hablando pronto y mal, el ninguneo y el, no hagas esto, no hagas aquello. Y ahí empecé a molestarme bastante. Hasta que aparece la posibilidad del incentivo jubilatorio y me prendí de esa y está bien. Me fui. El sábado pasado estuviste en la sede de la agrupación humanista Armando Aguirre para informar de tu alejamiento de la agrupación que tú fuiste uno de los fundadores. Me dijeron, y me lo contaste en la radio, fue muy emotivo porque había muchos amigos. Incluso cuando salías de la radio, o cuando entrabas a la radio y se iba Felipe Muti de la radio, se abrazaron, ya cuando tú te habías alejado. Y el lunes pasado presentaste también tu alejamiento, tu carta de renuncia, o lo ibas a hacer, del Frente Amplio. ¿Qué sentiste cuando estabas el sábado en la agrupación
Armando Aguirre despidiéndote. No quiero repetir ese momento, digo, porque fue realmente doloroso. Digo, mi alejamiento de todo, yo estaba decidido a no seguir en política, no trabajar políticamente y sí estar con mi familia, con mis nietos, con mis hijos, con mi señora. Y bueno, pero sí viene el compañero que yo te decía, que Omar Paco Esteves, que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y hemos compartido buenos momentos y seguimos compartiendo. Sí, es empresario y además precandidato a la Diputación por la lista 20-115 de Vamos Salto del Partido Colorado. ¿Y qué pasó con Paco Esteves? Cuando... Te pide que trabajes para él. Sí, conversa conmigo y cuando él tiene la posibilidad de ser precandidato a la Diputación por el Partido Colorado, por la 20-115, sabiendo mi situación que ya no tenía vinculación activa política con la agrupación y el Frente Amplio, y yo estaba comprometido con Paco Esteves. Sí, explicarle a la gente por qué estabas comprometido, porque me dijiste que cuando estaba de campaña Lima, se necesitaba de algún tipo de ayuda para un tema concreto, el que siempre ayudaba a Lima era Paco Esteves. Lo que yo decía en mi carta de renuncia, lo dije, que molesté a familiares, amigos y vecinos, buscando el apoyo para lograr lo que se logró. La Diputación 2 veces y el gobierno departamental. Yo molesté a esa gente. Y a uno de esos amigos que molesté fue Omar Paco Esteves, que nunca me dijo no puedo o no, sabiendo que estábamos en veredas diferentes políticas, porque compartimos muchas cosas con él y seguimos estando juntos ahora más que nunca. Esa es la vinculación personal que tienes con Paco vinculación. Esteves. Entonces, sí, todo me lo decía, pero, y lo puedo decir porque había gente de la agrupación junto conmigo. Y cuando íbamos a hablar con Esteves, colaboro con vos, Luis. Colaboro con vos porque somos amigos, porque te conozco. A Lima no lo conozco. Y digo, y todo eso, sin duda que uno crea un compromiso de amistad, claro, ¿no? Una deuda de amistad. Sin él venir a cobrarme nada, pero sí me dijo, ¿qué posibilidad tenés de darme una mano en esto? Vos que anduviste, vos que tuviste. Y claro que no me puedo negar. Esto para la elección de junio, primero, de las internas, y si clasifica, como se habla en Vamos Alto, como posible candidato a diputado, Paco Esteves tendría otra instancia electoral en octubre del año que viene. ¿Qué va a pasar para mayo del 2020, cuando son las departamentales? ¿Dónde te va a encontrar? En principio, y lo hablamos muy en claro, tanto con Omar Esteves como con Germán Coitiño, que me invitó a una reunión y estuvimos conversándolo y haciéndome esa invitación. Ya lo dije a él. Primero voy a trabajar por el Paco Esteves porque me siento comprometido y una deuda de amistad que tengo. Después de ese logro, porque lo vamos a lograr, porque sabemos bien que cuando me pongo a trabajar y un objetivo, no voy a dar empate por gano. Y después se hablará. Si hay un proyecto político realmente por el departamento y por la gente, dice, me van a encontrar trabajando, sí. Te lo pregunto de esta manera. Si se polariza la elección y se termina definiendo entre Andrés Lima y Germán Coitiño, ¿a quién votás? Lo voto, ahora que lo conozco bien a Andrés Lima, voy por Coitiño. Gracias por haber estado. Gracias a ti. Amigos, bueno, otro Palabras Cruzadas que culmina acá. Vamos a reencontrarnos el próximo miércoles durante la semana en las repeticiones del programa. Pero el miércoles en vivo, de vuelta a las 21 horas por Canal 4. Gracias por haber estado, que la pasen bien. La seguimos la semana que viene. Chao.